Vamos a comenzar, como les decía, esta nueva serie. Y algo que hemos entendido en este tiempo de estudio de la palabra es que hay algunas doctrinas que son esenciales en la vida de todo cristiano, ¿sí? Y así como hemos hablado acerca de la oración, del mismo Espíritu Santo, de los atributos de Dios y de todas las cosas que hemos aprendido hasta acá, hay algunas que, como les digo, son fundamentales y que nosotros debemos saber aplicarlas de manera correcta. La verdad que hay mucho que aprender, hermanos, y nosotros estamos recién partiendo, ¿ya? En ese sentido, ninguno se abrume, ni ninguno sienta que, pucha, no entiendo nada. No, vamos paso a paso y lo importante es que cada palabra penetre en su corazón. Cada enseñanza usted la pueda recibir y que el Espíritu Santo vaya ahí obrando, y por eso yo le digo, el Espíritu Santo no va a desaparecer, está con nosotros, aleluya. Y lo importante es que estas doctrinas sean preciosas para nosotros, sean valiosas, sean significativas. ¿Ya? La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dijo, creemos, por eso hablamos. Entonces, algo que nosotros debemos reflexionar es en qué creemos, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos expuestos a momentos donde tenemos que aplicar lo que creemos, debemos tener clarito en qué creemos, ¿sí? Y también los apóstoles decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, todo lo que usted recibe acá es para compartirlo con otros. ¿Amén? Entonces, la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana, es para que nosotros, como dice la palabra, podamos presentarnos como testigos vivientes de la demostración del Espíritu y del poder de Dios obrando en nosotros, ¿cierto? Esa fue la promesa que hizo Jesús cuando prometió a los discípulos, ¿cierto?, la venida del Espíritu Santo y dijo, me seréis testigos, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Amén? Entonces también hemos aprendido acerca de la doctrina de la justificación, ¿cierto? Que Cristo se puso en nuestro lugar, Él pagó por nuestros pecados, ¿cierto? Él nos justificó delante del Padre y aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Él, ¿cierto? Entonces, son doctrinas que, estoy haciendo un pequeño resumen de los últimos 3 años, pero ¿sabe? Hay una doctrina que es la que debiese estar no por importancia, sino que por relevancia en nuestra vida, que es la doctrina de la ley y el Evangelio, ¿sí? Son cosas que a veces no entendemos, pero yo confío en el Señor que en esta mañana usted va a salir clarito de la diferencia entre lo que es la doctrina de la ley y la doctrina del Evangelio. ¿Amén? Y vamos a poder distinguir, diferenciar una de otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunos pasajes de la Biblia, no sé si a usted le pasa, uno lee que, por ejemplo, que la salvación no es por obras, ¿cierto? Es por gracia. Y uno dice, ¡ay, qué bueno! Y por otro lado dice, haciendo esto viviréis. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué? ¿Es por obra o no es por obra? ¿Le pasa eso o no? ¿Cierto? Bueno, hoy día va a entender por qué pasan estas cosas, por qué uno lee estas cosas, ¿ya? Lo importante es que entendamos que la Biblia no se contradice, ¿ya? Y para nosotros la palabra de Dios es nuestra fe de conducta y de dirección, ¿amén? Entonces, si uno dice, y a veces nos pasa, si uno lee el Antiguo Testamento, hay formas de ser salvo. De hecho, hoy día estábamos leyendo en Ezequías, que es la lectura anual que tenemos, y Dios le decía al profeta que solo Noé, Job y Daniel podían ser salvos por su propia justicia. Y a mí mi cabeza me explotó, porque era temprano hoy día leyendo, y yo decía, ¿cómo es posible? Y ¿saben? Claro, en el Antiguo Testamento la manera de alcanzar la salvación era a través de la ley, ¿sí? La gente podía alcanzar la salvación, pero a través del cumplimiento de la ley. En algunos pasajes se ofrece el perdón de los pecados, en otros pasajes se niega el perdón de los pecadores, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cierto?
Pero fíjese, lo que vamos a entender hoy día es que la doctrina de la ley es distinta a la doctrina del Evangelio. Fácilmente se pueden confundir una con otra. De hecho, cuando uno, y hoy día nos va a pasar, cuando leamos algunos versos, usted va a decir, uy, yo pensé que significaba esto, uy, yo pensé que esto significaba esto otro. Pero, mire, vamos a ver algunas diferencias que existen entre estas dos doctrinas. Lo primero que hay que, así como para aclarar, no es que la doctrina del Evangelio sea una doctrina divina y la doctrina de la ley una doctrina de hombres, ¿ya? Porque a veces las diferenciamos así. No, hermanos. Tampoco la diferencia es que la doctrina del Evangelio es necesaria y la ley ya no es necesaria. Tampoco es así, ¿ya? Vamos ahí de a poquito ir profundizando. Así como que uno dijese que la ley es un agregado que, oye, cualquier cosa, si tú sientes que la ley está siendo muy dura, puedes prescindir de ella porque nosotros estamos en el nuevo pacto y el antiguo pacto o la ley o el Antiguo Testamento ya no nos corresponde. Cuidado, ¿ya? Porque no podemos separar las Escrituras. ¿Amén? También, y hay que entender que ambos son necesarios y hoy día vamos a entender por qué, ¿ya? Ese es el objetivo, al menos esperamos poder cumplirlo. Entonces, alguien dijo, sin la ley, el Evangelio no lo vamos a entender. No vamos a entender el Evangelio sin la ley y sin el Evangelio la ley no sirve para nada. Entonces son ambos complementarios. Tampoco, como le decía, la doctrina de la ley es para el Antiguo Testamento y la doctrina del Evangelio es para el Nuevo Testamento. No. Hay Evangelio en el Antiguo Testamento y ley en el Nuevo Testamento, ¿ya? Tampoco la diferencia es que cada doctrina tenga una finalidad distinta, tenga un objetivo distinto, no. Así como que si uno dijese, ya el Evangelio es para salvación y la ley es para condenar. No. Ambos tienen como finalidad la salvación. Y la diferencia, hermanos, es que nosotros, a través de la ley, podemos decir que es imposible llegar a la salvación, ¿ya? Pero no me quiero adelantar porque tenemos que entender qué significa esto. Entonces, mire, cuando nosotros recibimos el Evangelio, la buena noticia, eso significa Evangelio, nosotros podemos prepararnos de mejor manera para poder recibir la ley. ¿Se entiende? Entonces, así es como funciona uno y otro. Entonces, lo importante es sentar algunas bases claves. La Biblia no se contradice. ¿Amén? Eso es muy importante que todos los que estamos acá entendamos que la Biblia no se contradice. Porque de repente, no sé si a usted le pasa, que lee un versículo y uno le pregunta a alguien y uno dice, oye, ¿por qué dice esto? No, eso era para otro tiempo, no, eso no es para nosotros, eso era para el pueblo de Israel. Y uno así como que se lava las manos, como se dice, y uno dice, eso no me toca a mí. Cuidado, cuidado, ¿ya? Tampoco es que, como le digo, el Evangelio es para los cristianos y la ley es para los judíos. No, 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 no. Entonces, hermanos, el punto es que si uno deja de usar una doctrina, una de las dos doctrinas, no existe un cristiano verdadero. ¿Ya? Dicho de otra manera, un cristiano verdadero entiende la doctrina de la ley y entiende la doctrina del Evangelio. ¿Amén? Y vamos a ver 6 diferencias específicas entre la ley y el Evangelio. ¿Ya? Número 1, para los que están anotando ahí. Mire, quizás hay más, pero estas 6 son como principales. Pero vamos a la luz de las Escrituras a poder afirmar esto que yo le he estado diciendo ahora respecto a uno y a otro. Número 1, la ley y el Evangelio se distinguen en cuanto a la forma, a la manera en que fueron reveladas al hombre. ¿Ya? La Biblia dice, y lo vamos a leer, que la ley es innata en el hombre y está escrita en su corazón. ¿Ya? Mire, en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, vamos a leer. Aquí usted se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Dice, Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles
que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjese, o sea, lo primero que dice es que los gentiles, todos, tienen la ley en su corazón. Y hay algo que se llama conciencia que va, dice la palabra, acusándoles o defendiéndoles. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos entender, hermanos, según lo que dice en Romanos capítulo 2, es que la ley está en el corazón de todos los hombres. ¿Ya? Por eso, probablemente usted conoce a alguien que no es cristiano, pero tiene una conciencia y dice, yo no puedo tomar lo que no es mío, yo no puedo hacer esto que es ilegal, ¿cierto? Y no solo los cristianos respetan la ley, todos, ¿se entiende? Entonces, esa es la primera gran verdad que necesitamos ahí reforzar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la ley está escrita en el corazón. Ahora el Evangelio es diferente, ¿ya? Entonces, pero ya vamos a ir a eso. El apóstol Pablo está diciendo en este pasaje que aún los gentiles, la gente que no conoce a Dios, llevan la ley moral en sus corazones y en sus conciencias, ¿ya? Por otra parte, en el mismo Romanos capítulo 16, el mismo apóstol Pablo, versos 25 y 26, respecto del Evangelio, dice lo siguiente. Romanos capítulo 16, versos 25 y 26. Dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¡Wow! ¿Qué dice este pasaje? Que el Evangelio, hermano, no está en el corazón de todas las personas. Dice que el Señor Jesucristo, por medio de la predicación, ha revelado el misterio del Evangelio. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Entonces, uno viene de fábrica y el otro tiene que ser revelado. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso, ya aquí hay algo muy claro, hermanos, muy cristalino, es que todos tenemos la ley en nuestro corazón, que se llama conciencia, y por otro lado, y ahí donde viene la reflexión para nosotros como cristianos es, se me ha sido revelado el misterio del Evangelio, ¿y cuál es ese misterio? Lo vamos a ver. Amén. ¿Va conmigo, cierto? Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra que es imposible entender el Evangelio si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso pasa que uno le habla a las personas, ¿cierto? Y la gente a veces no entiende, y la gente tiene una definición media rara del Evangelio, y uno le predica, ¿cierto? Pero la gente no cambia, y uno dice, ¿pero por qué? Si escucha lo mismo que escuché yo, ¿por qué ellos no cambian? ¿Cierto? Bueno, es porque el misterio ha sido revelado a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Mire, todas las religiones tienen algo de ley, tienen leyes, tienen normas, ¿sí? Pero no hay ninguna religión fuera de la religión cristiana que tiene evangelio. ¿Nota la diferencia? ¿Sí? Hay religiones que dicen, mira, todas están enfocadas en la vida, en la muerte, en cómo enfrentar distintas cosas, y dependiendo de la religión es como la gente enfrenta distintas cosas de la vida, ¿cierto? Incluso qué pasa después de la muerte. Hay religiones que dicen, oye, la gente se reencarna, otros que van a un lugar intermedio, y así cada religión tiene sus respuestas, ¿cierto? De acuerdo a lo que la gente hace. Si te has portado bien, te puedes reencarnar en otra persona, y si no, te reencarnas en un gusano, y hay leyes. Entonces la gente dice, yo quiero reencarnarme en alguien mejor o en alguien, insisto, hay leyes, ¿vale? Pero, hermanos, la única religión que tiene evangelio es la cristiana. ¿Amén? Entonces,
Si la ley no estuviera escrita en el corazón de los hombres, como leíamos en Romanos capítulo 2, nadie prestaría atención a una ley, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, últimas leyes que se han promulgado en Chile, la ley Carín. ¿Ha escuchado esa ley? Oiga, ¿y por qué hacen ese tipo de leyes? Porque hay jefes que abusan de las personas, porque, ¿cierto?, no actúan correctamente. Entonces, la única manera de que esas personas se controlen un poco es con una ley, ¿cierto? Entonces, para eso están las leyes, para poder corregir. Ahora, mire, sabemos que la ley, como la que enseña las Escrituras, es muy exigente, ¿sí o no? Y hemos aprendido que ninguno ha podido cumplir la ley perfectamente, solo Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿qué es importante? Es que nosotros debemos predicar la ley. ¿Qué significa eso, pastor? Es que si la gente habla mal por ejemplo, del Espíritu Santo, uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Hay un pecado que es imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Eso es ley, ¿sí? Cualquier persona, cualquiera, hermanos, que blasfeme contra el Espíritu Santo es condenado. Ah, es que yo no sabía. Bueno, es como que usted me dijera, ah, es que yo no sabía que ese símbolo así como hexagonal que dice pare, yo tengo que parar. No, la ley dice que cuando usted encuentra ese signo tiene que parar. ¿Se entiende? Uno no se puede justificar por ignorancia. ¿Entiende? Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando predicamos la ley, nosotros le estamos hablando a la conciencia de las personas. ¿Sí? Y no hay nadie que pueda no entender una ley. ¿Sí? Mire, nosotros, si no predicamos primero la ley, nadie va a poder entender lo que es el Evangelio. Si la gente no entiende que, mira, por tus méritos no hay ninguna posibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros mismos entender, que si fuera por nosotros, hermanos, no cumpliríamos ningún requisito o fallaríamos en mucho, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, hermano, entender que la ley está en el corazón de las personas, que el Evangelio es solamente a través de Cristo y que si no es a través de la predicación de la ley, hermanos, la gente no va a poder valorar lo que realmente es la buena noticia del Evangelio, ¿sí? Segundo, número 2, la ley y el Evangelio se diferencian por su contenido. La ley, por un lado, nos dice lo que debemos hacer. El Evangelio no nos dice lo que debemos hacer, sino que nos muestra lo que Dios hace. Y ahí empezamos a entender cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio. La ley me muestra lo que yo tengo que hacer y el Evangelio me muestra lo que Dios hizo. ¿Se entiende? Gloria al Señor. La ley se refiere a nuestras obras, el Evangelio se refiere a las grandes obras de Dios. Cuando que estamos estudiando los días martes, los 10 mandamientos, ¿cierto? Encontramos allí 10 leyes, 10 órdenes, ¿cierto? Que la ley tiene que decirnos. El Evangelio, ¿sabe? No hace ningún tipo de exigencia. Esa es la diferencia. Entonces, cada vez que usted lea en la Biblia una exigencia, usted va a entender, ah, esto es ley. Cada vez que usted vea que Dios le está ofreciendo algo, eso es Evangelio. Entendiendo que ese ofrecerme algo no es riqueza, fama, fortuna, no, es salvación y vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere ofrecernos, aleluya. Entonces, mire, necesitamos fe, ¿cierto? Para poder creer en el Evangelio, necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, alguien podría decir, ah, entonces es una exigencia que tenga fe. Sí, pero en realidad, hermanos, es como decirle a alguien hambriento, oye, si quieres comer, tienes que venir a mi casa. Ah, no, pues no me obligué. Si yo, ¿se entiende? Es como un ofrecimiento para poder saciar tu necesidad. Entonces Dios nos está diciendo, si tú quieres alcanzar las bendiciones del Evangelio, necesitas fe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo glorioso? ¿De dónde sacamos la fe? Dios la da. Y si Dios la da, es parte de la doctrina del Evangelio. ¿Se entiende? Gloria al Señor.
Entonces, hermanos, podemos decir que el Evangelio es una invitación a participar de las bendiciones celestiales de Dios. Amén. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, verso 12. Gálatas capítulo 3, verso 12. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, mire, para poder obedecer la ley no necesita fe, sino que usted, haciendo estas cosas, va a vivir por ellas. Entonces, la ley desconoce un concepto que para nosotros es tan natural, que es el perdón, la gracia, ¿ya? La ley no dice, mira, si tú te arrepientes, quedas libre del castigo. No, no. La ley dice, si tú cometes un delito, un pecado, tienes que pagar. ¿Sí? No hay espacio en la ley para el perdón. ¿Sí? Entonces, la ley solo ordena y exige. El Evangelio, por otro lado, solo ofrece. Y ahí es donde está lo importante de entender esta diferencia entre la doctrina de la ley y del Evangelio, hermanos, es porque a veces nosotros predicamos el Evangelio sin haber primero predicado la ley, entonces estamos ofreciendo cosas a gente que no las valora, que no las entiende. ¿Por qué? Porque para poder recibirlas, entenderlas y valorarlas, necesita fe. ¿Sí? Por eso lo que nosotros tenemos que aprender es qué es lo que la ley exige y que yo me doy cuenta que no puedo cumplir. Y cuando yo me doy cuenta que no puedo cumplir y yo digo, necesito ayuda, es el momento preciso para predicar el Evangelio. ¿Sí? Qué tremendo, ¿cierto? No sé si usted está tan emocionado como yo. A mí me encanta predicar, no había predicado hace como un mes y estoy muy emocionado y lo veo a usted así como... Juan capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, ¿cierto? La ley fue entregada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué glorioso, ¿sí? ¿Quién trajo la ley? Moisés. ¿Quién trajo la gracia y la verdad? Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del verdadero evangelio, estamos hablando que el verdadero evangelio no tiene sino más que gracia y verdad. Entonces, cuando uno dice, oiga hermano, si usted no da al Señor, el Señor no te va a bendecir. ¿Eso es el evangelio? ¿Ese es el verdadero evangelio? ¿Por qué no? Porque me está exigiendo algo y el verdadero evangelio no exige nada. Oiga, el Espíritu Santo nos está mostrando una verdad gloriosa. Amén. ¿Se da cuenta cuando uno predica correctamente cómo el Espíritu Santo nos ilumina, hermanos? Y uno a veces siente, no, es que yo soy tan mala persona, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Hermanos, necesitamos entender lo que es la ley y lo que es el verdadero evangelio, aleluya. Bendito sea nuestro Dios, amén. Entonces, nosotros que hemos entendido la ley y que somos inmerecedores y incumplimos la ley, tenemos que aferrarnos al evangelio, aleluya. En tercer lugar, número 3, la ley y el evangelio se diferencian en sus promesas. Mire, ambos, y esto es importante, tanto la ley como el evangelio prometen algo sublime, que es la vida eterna y la salvación. ¿Ya? Ambos tienen esas promesas. Entonces, la ley dice, mira, si tú cumples todo esto, tienes que cumplir completo toda la ley, vas a alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, la ley, si se fija en sí, si uno tuviera la capacidad de cumplirla, no es un problema tener la ley. ¿Sí? El problema es que la ley te pone una medida tal que no hay nadie que lo pueda cumplir. ¿Sí? Entonces, la ley nos ofrece una salida, un alimento, pero no lo pone a nuestro alcance. ¿Se entiende? Porque es como que yo le dije a ese hermano, mire,
Si usted se aprende las 1800 páginas de la Biblia, se va al cielo. ¿Cuántos no iríamos? Ninguno. Y a lo mejor usted pensaría, no, yo creo que el pastor a lo mejor, pero no alcanzaría. No. Así es, para graficarle, así es pensar que la ley puede ayudarme a mí a alcanzar salvación. Entonces, toda promesa de la ley, porque la ley tiene promesas, ¿cierto?, está sujeta a condiciones. Y la condición es que cumplamos por completo la ley. En Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones, ¿cierto? Hoy que nos gustaba ese capítulo, ¿se acuerda? Y lo decíamos y lo declarábamos, ¿cierto? Y decía bendiciones y maldiciones. Y nosotros nos gustaba gritar las bendiciones y calladitos con las maldiciones. ¿Sabe lo que hemos aprendido, hermanos? Es que ninguna de esas bendiciones alcanzaríamos si dependemos de la ley. Si hay un punto en que no cumples, no puedes optar a ninguna de esas bendiciones. Entonces, ¿hay promesas en la ley? Sí, tremendas promesas. Bendito serás en tu levantarte y en tu acostarte. Bendita será tu, ¿cómo decía? Esa tabla de amasar. Y uno decía, ¿qué será? Pero suena bonito. ¿Sí? Y uno declaraba, yo, Ricardo Méndez, creo. Hermanos, eso es declarar la ley. ¿Se entiende? Nosotros no estamos ya en eso. ¿Por qué? Porque todo eso vamos a recibir si hacemos lo que ordena la ley. ¿Se entiende? Y ahí uno pudiese decir, entonces, ¿dónde entra Dios y Cristo en esto? ¿Cómo funciona en esa? Porque alguien pudiese decir, yo me enfoco y esa va a ser mi meta. ¿Vamos a necesitar la ayuda de Dios? Y ese es el peligro de solo buscar la ley sin el Evangelio. Por eso yo les decía, son complementarios. ¿Amén? Pero el Evangelio, por otro lado, nos promete, sin condición ninguna, nos dice que todo lo que Dios tiene para nosotros es por gracia, sin merecerlo, porque Cristo pagó por nosotros. Y uno dice, wow, gracias Señor, aleluya. Es una promesa de la gracia de Dios. Solo dice, acepta lo que te estoy dando. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. No es una condición, sino que es una invitación. Mire lo que dice el Levítico 18:5. Esto es ley. Y para que se dé cuenta que la ley promete algo. Dice Levítico 18:5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, mire lo que dice, haciendo esto vivirás. O sea, dice, si tú haces esto, vivirás, vas a tener vida eterna. ¿Sí? Eso dice el Levítico. Entonces, el único modo que el hombre tenía para salvar su vida por medio de la ley era haciendo esto. Vamos a Lucas ahora, Lucas 10:26. Aquí está Cristo, ¿cierto? Hablando con un experto de la ley, ¿ya? Un escriba. Y dice, Cristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el escriba le dice, le cita este pasaje. Dice, mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Cristo le responde lo que decía el Levítico, haz esto y vivirás. Wow. Aquí el Señor le está diciendo, le está demostrando, mira, tú que conoces la ley, que eres un experto en la ley, si haces lo que dice la ley, vas a vivir. ¿Sí? Pero fíjese, es importante entender que, hermanos, obtener la salvación no sería un merecimiento simplemente de que Él lo cumpla, porque aquí está como la letra chica de la ley. Porque como nosotros entendemos que Dios es soberano y todo se hace según su voluntad, también en que tú puedas cumplirlo sería una dádiva divina. ¿Se entiende? También debiese ser la gloria para Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, que la ley no es el camino por sí solo.
necesitamos el Evangelio. Amén. Cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, en cuanto a lo que debían predicar, les dijo, ir por todo el mundo, ¿y qué dice? Predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se da cuenta? Aquí nos damos cuenta que el Evangelio no pone ninguna condición, sino que es una promesa. El que cree en las palabras que ustedes digan, serán salvos. Aleluya. En Romanos 3, 22 y 23, 22, 23 y 24, dice, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Todos pecaron. Eso dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, ¿verdad? Por lo tanto, fuimos justificados, los que hemos sido justificados gratuitamente por medio de la redención de Cristo. Y Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Esto no de vosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice? Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Hay promesas incondicionales de gracia y salvación que solo se encuentran en el Evangelio. Amén. Entonces empezamos, hermanos, a leer la Biblia identificando esto es ley, esto es Evangelio. Y para poder recibir el Evangelio necesito fe. ¿Sí? ¿Todavía están conmigo, cierto? Entonces, hermanos, mire, cuando usted sienta que la ley lo está aplastando, lo está desmotivando, lo está, como dice la palabra, lo está matando, hermanos, es el momento para recibir el Evangelio. Amén. Tú no puedes predicarle a alguien el Evangelio y darle promesas si primero él no siente o ella no siente la presión de decir, yo no cumplo la ley. ¿Se entiende? Que el Señor nos ayude. Número 4. La ley y el Evangelio se diferencian en cuanto a las amenazas. Ahí saludamos a los hermanos, están atentos, dicen también a la distancia. Número 4. La ley y el Evangelio se diferencian en cuanto a qué? A las amenazas. Mire, ¿sabe cuántas amenazas hay en el Evangelio? Ninguna. Ninguna amenaza. Sino solo palabras de consuelo. Cuando encuentres una amenaza en las Escrituras, puedes estar seguro que eso pertenece a la ley. ¿Ya? Toda persona en quien el Espíritu Santo no produzca este conocimiento, permanece incrédulo. Porque, hermanos, el poder entender que sin méritos, no por nuestros méritos quiero decir, sino que por los méritos de Cristo yo puedo optar a la salvación, hermanos, eso es porque el Espíritu Santo te ha dado ese conocimiento. Yo le pregunto a usted, ¿hay alguno aquí bueno? No. ¿Usted se merece el Evangelio? ¿Y usted tiene el Evangelio? Sí. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Si usted dice eso, hermano, déjeme decirle una promesa, María, en ganas de subirme a esa silla y decirle, usted entiende lo que es el verdadero Evangelio. Mire, les doy un spoiler para los que están aquí. Vamos a hacer unas entrevistas a los hermanos para saber si pueden ser miembros de esta congregación, porque nos estábamos poniendo pantalón largo, como se dice, y vamos a establecer la membresía de la iglesia. Y uno de los requisitos para ser miembros es entender el Evangelio. Por eso, para que usted no diga, ay, pastor, para mí el Evangelio es esto, no. Por eso, hermanos, creo que es necesario. Y si usted no responde bien a esa pregunta, va a tener que aprenderlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no puede usted llamarse cristiano si no entiende el Evangelio. ¿Sí? Y para eso estamos acá. Entonces,
No debemos pensar que el Evangelio, por no contener amenazas, produzca una falsa confianza en las personas. Ya como el Evangelio no hay que hacer nada, porque de repente la gente piensa, como todo es a través de Cristo yo no tengo que hacer nada. No, hermano, cuidado, cuidado. El Evangelio, ¿cómo yo sé que tengo el verdadero Evangelio? Porque me aleja del deseo de pecar. ¿Se entiende? Cuando yo recibo algo así como, es como cuando, no sé cómo decirlo, no sé si usted, por ejemplo, alguna vez se ha equivocado en algo, ha cometido un error, ¿cierto? ¿Alguna vez? Y le ha pasado que usted le falla a alguien y usted le dice, oye, dame otra oportunidad. Nunca más vuelvo a tomar. Nunca más. ¿Ah? Pero dame una oportunidad. Te prometo que no voy a fallarte. ¿Sí o no? Y a veces la otra persona a la que tú le fallaste dice, no, porque ya me lo hiciste una vez. Pero, por favor, te lo juro. Dame una oportunidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando te dan esa nueva oportunidad? Pregunta, ¿vas a desaprovecharla? ¿Vas a volver a cometer el mismo error? Eso es el Evangelio. El Evangelio te dice, Dios te dio una nueva oportunidad, tienes que cuidarla. Y claro, y aquí viene lo glorioso de esto, porque si dependiese de nosotros solamente, la vamos a embarrar. Pero ahí donde el Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a ir ayudando. Y por eso nosotros vamos a dar un paso, y esto sería lo ideal, probablemente a veces no funciona así, pero que yo quiero dar un paso y digo, Señor, doy este paso, piso aquí, y cuando el Señor te dice sí, tú pisas firme. El problema es que a veces nosotros no tenemos esa sensibilidad de decir, Señor, ¿será tu voluntad que pise aquí o piso acá? ¿O dónde piso para no hundirme? Y ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. La ley, por su parte, tiene solo amenazas. Solo amenazas. ¿Se acuerda cuando Abraham, en el relato bíblico, tenía a la madre de Ismael, esa mujer que era la concubina de su esposa, le dio un hijo y después Sara le dice, oye, ¿sabéis que esta mujer me está molestando? ¿Y qué hizo Abraham? Echó a su hijo y a esta mujer al desierto con una, digamos así, con una botellita de agua y un pan. Y es como que les vaya bien. Eso es la ley, hermano. Es como decirte, toma, ahí tenía un pan y un poco de agua y hasta donde llegues, sabiendo que probablemente no va a ser mucho más allá. Entonces, hermanos, la ley nos da un pedazo de pan, un poco de agua y nos lanza al desierto. O sea, en algún momento se nos va a acabar el agua, se nos va a acabar el pan, vamos a morir. En Deuteronomio capítulo 27, verso 26, Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Wow. Maldito, otra amenaza más. El que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Dirá todo el pueblo, amén. Entonces, fíjese, la ley insta al hombre a maldecirse a sí mismo. Solo una persona, hermanos, que está expuesta a la ley, lo único que va a sentir es que estoy bajo una maldición. ¿Por qué? Porque la ley me dice, si haces esto vas a vivir, pero yo sé que nunca voy a poder lograrlo, entonces la maldición es que voy a morir de todas maneras. ¿Le gusta vivir así? No. Y sabe, mucha gente vive así. Mucha gente sabe que tiene que cambiar. Mucha gente sabe que no va a cumplir la ley, pero sigue viviendo así. Con mi esposa siempre decimos, hay gente que tiene un mal vivir, ¿sí? Porque, como dicen, no vive ni deja vivir. Hermano, la única manera en que alguien pueda cambiar es a través, no de la ley, a través del Evangelio. Mire lo que dice en 1 Timoteo 1:15, perdón. Mire, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué?
a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Quiénes son los pecadores, hermanos? Los que no cumplieron la ley. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo sé que soy un pecador? Porque reconozco que no cumplí la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vemos acá al apóstol Pablo, que era un pecador de los más reconocidos, ¿cierto? Pero dice, mira, Cristo vino a salvar a los que habían incumplido la ley. Entre eso yo soy el primero. Entonces, mire, Lucas 4, 16 en adelante, hay un relato, Lucas 4, 16 al 21, hay un relato donde dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, ¿cierto? Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se fija? Aquí el Señor está proclamando, aquí viene una nueva doctrina que se llama el Evangelio. Amén. No he venido a traer una nueva ley, dice el Señor, sino vengo a proclamar el Evangelio. En la prédica de Cristo no ofrece sino consuelo y bienaventuranza para los pecadores. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, ¿a quién vino Jesús en este pasaje? A los pecadores, oprimidos, cautivos, heridos, ¿cierto? ¿A quiénes? A todos los que reconocían su condición. Mire lo que dice el punto 5. La diferencia entre la ley y el Evangelio es en el oficio de cada uno, en lo que debemos hacer, o en lo que hace cada uno, me refiero. Número, o letra A si quiere, la ley nos dice lo que debemos hacer. Para eso existe la ley, ¿ya? Nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da las fuerzas para poder hacerlo. Solo nos dice esto tiene que hacer y no nos da la fuerza para hacerlo. Entonces, ¿qué provoca eso en nosotros? Cada vez nos vamos a sentir menos dispuestos a cumplir con ella. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que dice, ¿sabes qué? Yo me esfuerzo por buscar al Señor y me cuesta, soy inconstante en la oración, yo sé que tengo que orar más y me cuesta, sé que tengo que leer la Biblia, pero me cuesta. ¿No lo desanima eso? ¿Le pasa eso, no? El sentir como que usted como cristiano está siempre en deuda con el Señor, eso es ley. ¿Se entiende? Pero cuando uno conoce el verdadero evangelio, aleluya, hermanos, usted se da cuenta que, mire, aunque he estado un par de días sin buscar al Señor, pero voy a la oración, el Señor me escucha. El Señor está con su oído atento. Recuerda el relato del hijo pródigo. Oiga, el hijo pródigo malgastó, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la reacción del padre cuando él volvió? ¿Le reprochó algo? No, dice que se tiró a su cuello, le besó, lo abrazó. Así es cuando nosotros somos malgastadores, eso significa pródigo, malgastador, y volvemos a la casa del Padre. Y el Padre nos está esperando, aleluya. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el hijo pródigo sintió ese deseo de volver a la casa? Porque se dio cuenta que, dice el relato, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros, dice, ¿cierto? Entonces, esa ley, esa conciencia estaba en el corazón de ese hombre, de ese joven quizás, ¿cierto? Hasta que en un momento esa ley lo hizo reflexionar. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos la ley. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Que cuando nos enfrentamos a la ley, nos damos cuenta que es imposible
Y el mayor problema de solo predicar la ley es que al final decimos, si nunca voy a cumplir, entonces me lanzo a pecar nomás. Total, yo sé que no voy a cambiar nunca. ¿Has escuchado a personas así? No, ya no va a cambiar. No, Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Esa es la función de la ley, hacerte sentir que tú no vas a cambiar, ¿sí? Entonces cumple bien su rol. El segundo rol es que la ley le muestra al hombre sus pecados. No le da ayuda para librarse de ellos, sino que lo lleva a la desesperación. Entonces, si la ley provoca en nosotros una desesperación, que no sé cómo hacerlo, hermanos, la ley está cumpliendo su rol. Y en tercer lugar, la ley produce temor a la muerte, al infierno, a la ira de Dios. No ofrece ni una pizca de consuelo. Eso es la ley. Entonces, miren, muchas veces, o antiguamente, se predicaba en esta línea, así como, si no te arrepientes, pecador, te vas a ir al infierno. Y mucha gente se acercaba al Señor por miedo, ¿sí? Eso es predicar la ley. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas? Se acercaban a Dios y de repente fallaban, porque todos fallamos, y ellos decían, no, volví a fallar, no, ya no es para mí, no es para mí. Eso es entender mal el verdadero evangelio. Amén. Entonces, mire, si el hombre solo recibe la ley, hermanos, solo se va a desesperar, va a morir, va a perderse en sus pecados. Amén. Romanos 7, versos 7 al 9, comprueba esto que estamos compartiendo. Romanos, capítulo 7, versos 7 al 9, dice, este es el apóstol Pablo hablando de su propia experiencia, ¿cierto? Bajo la ley, dice, no conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¡Wow! Oiga, si el mandamiento dijera, no matarás, ¿usted pensaría que matar sería un pecado? No, pero la ley te muestra que es pecado, ¿cierto? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque dice que es pecado. Y estamos estudiando los días martes, ¿cierto? Hablamos acerca de matar, que hasta enojarse con un hermano es suicida. ¡Wow! Entonces, ¿qué hace la ley? Hacernos sentir más incumplidores, ¿sí? Es como cuando usted, por ejemplo, antes de ser cristiano, usted tenía una forma de vivir, ¿cierto? Y usted, como dicen algunos, no era con bienes separados, era con viernes separados. O sea, el viernes se iba con su amigote y vivía una vida hasta que conoció a Cristo y usted dijo, no, pues mi prioridad es mi familia. Yo tengo que tener una actitud distinta. Pero antes para usted era normal vivir esa vida así. Y usted decía, no, pues yo trabajé toda la semana, entonces merezco distraerme, pasarlo bien y portarme mal. Pero fíjese, cuando conocemos a Cristo, hermanos, nos damos cuenta que esa manera de vivir es incorrecta. ¿Sí? Cuando una persona no piensa en la ley, el pecado siempre está ahí presente para decirte, estás incumpliendo. Y en algún momento, por eso hay una persona que le pregunta a alguien en la calle, hay videos de esto, y le dice, oye, si hoy día te murieses, ¿te vas al cielo o al infierno? Y la gente al principio dice, no, yo creo que no he sido tan mala persona. Y esta persona le empieza a preguntar, mira, ¿tú has mentido alguna vez? Sí, en realidad sí. ¿Y has tomado algo que no es tuyo? Sí, también. Bueno, la Biblia dice, no mentirás, no desearás lo de tu prójimo, ¿cierto? Entonces, la ley te dice, eres culpable. La pregunta es, si eres culpable, ¿te vas al cielo o al infierno? Al infierno, ¿cierto? Eso es predicar solo la ley. Pero si tu respuesta es que si mueres hoy día y por tus obras te vas al infierno, estás listo para recibir la buena noticia. ¿Se entiende? Por eso nosotros tenemos que predicar la ley. ¿Me sigue?
Cuando usted predica la ley y la gente entiende el mensaje de la ley, está lista para recibir el mensaje del Evangelio. No al revés. Amén. Entonces, mire lo que dice en 2 Corintios 3:6. La letra mata. La ley mata. Hermanos, la ley provoca en nosotros un efecto contrario a lo que exige. Dice, haciendo esto vivirás. Pero en realidad, como sabe que no lo vamos a hacer, morimos. Amén. Cuando el joven rico se acercó a Cristo, preguntándole qué tenía que hacer para ser salvo, Jesús le habló, ¿cierto? ¿Y cuál fue la reacción del joven rico? Dice la palabra que se fue triste. ¿Se fija? Es interesante esto, porque Cristo, cuando le dice a este joven, cuando este joven le pregunta, ¿sabes qué, Cristo? Yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Y Cristo le dice, mira, haz esto. Y él se sintió triste. Ese era el momento para predicar el Evangelio. ¿Sí? Primero tenemos que convencernos y convencer a las personas que somos incapaces de cumplir la ley por nosotros mismos. Amén. Cuando Pablo le habló al gobernador Félix acerca de el dominio propio y del juicio que iba a venir, Félix, dice la Biblia, que se asustó y le dijo, vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, él se asustó. Ese es el momento, hermanos, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Félix? Después nunca más llamó a Pablo. ¿Y por qué? Porque él, cada vez que hablaba con Pablo, él se sentía mal, se sentía esclavo. Entonces él decía, mejor no hablo con Pablo, me siento libre. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el pecador. ¿Sabe por qué la gente no va a la iglesia o no les gusta escuchar acerca de Dios? Porque saben que están incumpliendo. Saben que están en pecado. Y hay gente que dice, no, es que si, por ejemplo, cuestiones tan, no sé, tan mundanas como tengo un trabajo y estoy haciendo ahí unos arreglines, es que si me hago cristiano voy a perder el negocio. ¿Se entiende? Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, ¿qué prefieren? No buscar a Dios y seguir con estos negocitos medio raros. Entonces, mire, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar después de la venida del Espíritu Santo, ¿se acuerda el relato? Lo estudiábamos hace un par de semanas atrás. Dice que los oyentes oyeron este mensaje y dice la Biblia, se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, para ser salvos. Y Pedro les dice, arrepentidos y convertidos. O sea, cuando ellos dicen, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Es el momento para dar la buena noticia. Arrepentidos y convertidos, cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, así como la ley tiene su oficio, su misión, el Evangelio tiene también su oficio. Primero, exige fe. Dice, arrepentíos y creer en el Señor Jesucristo. Y para eso, hermano, se requiere fe. Y lo interesante del Evangelio es que cuando te dice, tienes que tener fe, te la ofrece y te la da Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo yo puedo tener fe? Es porque Dios me lo da. Así lo dice la Biblia. Amén. Entonces, cuando nosotros predicamos, creed en el Señor Jesucristo, Dios, a través de nuestra predicación, concede la fe a los hombres. Por ejemplo, hoy día, en esta enseñanza que estamos compartiendo, oiga, hemos aprendido la diferencia entre ley y el Evangelio, ¿cierto? Glorioso. Pero también estamos recibiendo que Dios me puede dar la fe necesaria para poder tomarme del Evangelio, ¿sí? Y poder disfrutar de la salvación en Cristo. Amén. Eso, hermano, nosotros nunca debemos perderlo de vista. Que el Señor nos ayude. Por eso nosotros predicamos la fe y, hermanos, la fe no se resiste a quien está dispuesto a recibirla. Amén.
Otra misión, otro oficio del Evangelio es que, mire, le quita los temores al pecador. ¿Ya? O sea, un pecador que escucha el buen mensaje, la buena noticia del Evangelio, recibe esperanza, recibe consuelo y dice, o sea, hay esperanza para mí. Eso lo provoca el Evangelio. Cuando tú escuchas un pasaje, una predicación, hermanos, y no tienes consuelo de parte del Señor, piensa que ese pasaje no es de Dios. Esa predicación, no es de Dios. Porque nosotros lo que tenemos que predicar es el Evangelio. Amén. Así como al hijo pródigo, vemos que el Evangelio nos quita toda inquietud, nos da paz, es sentirnos en nuestro hogar. Amén. En tercer lugar, el Evangelio no exige nada bueno de parte del hombre. Ya les decía que el Evangelio no exige nada bueno, sino que lo que hace es transforma al hombre. Pone amor en su corazón y lo capacita para toda buena obra. O sea, no exige, sino que da todo lo necesario. Y esa es la buena noticia. Entonces, si usted dice, yo quiero recibir al Señor, ¿cierto? Quiero cumplirle al Señor, ¿qué tengo que hacer? Creer. Creer. Y el Señor te va a dar todo lo necesario para que puedas disfrutar de la salvación. Amén. Cuando en Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas, le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjese, todas las personas hacían una pregunta similar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, nadie decía o preguntaba así como, oye, yo quiero eso. No, decía, ¿qué tengo que hacer? Porque la gente tenía la ley en su corazón. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Ahí cuando este hombre, este carcelero, recibió esta buena noticia, él no vino a replicarle a Pablo, a decirle, ¿y cómo puedo hacer eso? No. Dice la Biblia que él creyó enseguida. ¿Por qué? Porque estas palabras de Pablo generaron fe en su corazón. Y dice en el pasaje que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces se fija que aquí vemos que el Evangelio nos da la fe que nosotros necesitamos. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree en Él. Amén. Entonces, hermanos, si el Evangelio es el que otorga la salvación eterna, ¿hay algo más hermoso, más bendito, más magnífico y precioso que el Evangelio? Nada. Amén. En Efesios leíamos en el capítulo 2 que por gracia somos salvos, ¿cierto? Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, fíjese, el Evangelio no te dice debes hacer buenas obras, sino que transforma a la persona para que ande en buenas obras. ¿Nota la diferencia? Entonces, usted dice, pastor, pero ¿cómo yo puedo ser una mejor persona? Porque el Evangelio te lleva a que andes en buenas obras. Por eso nadie se salva por buenas obras. ¿Por qué? Porque el Evangelio que te da la salvación te lleva a andar en buenas obras. Gloria al Señor, amén. Ya estoy terminando. Me queda solo el punto 6. En Gálatas capítulo 3, verso 2, dice Pablo, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el mensaje de la fe? Se fija que el apóstol Pablo hace una distinción y dice, ¿están las obras de la ley o por el mensaje de la fe? Y ellos tenían que responder, por el mensaje de la fe recibiremos un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque antes no podíamos hacer nada bueno. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Entonces, hermanos, ¿sabe? Nosotros, como hijos de Dios, como regenerados por Dios, nosotros estamos hechos para buenas obras.
Amén. Por último, punto 6, y terminamos. La diferencia entre la ley y el Evangelio consiste en que a las personas se le debe predicar una y otra doctrina. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con esto? Es que, hermanos, nosotros, la ley se le tiene que predicar a esos pecadores que se sienten confiados. ¿Sí? Esos pecadores que dicen, no, yo no necesito nada, a eso hay que predicarle la ley. Pero el Evangelio es para los pecadores aterrados. ¿Nota la diferencia? ¿Usted es pecador? Sí. ¿Pecador confiado o pecador aterrado? Aterrado. Aterrado y necesitamos el Evangelio. ¿Sí? Cuando recibimos el Evangelio, aleluya, hermanos, el Señor cambia nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué? Nos lleva a andar en buenas obras. Amén. No es al revés. No le puedo predicar la ley a un pecador aterrado porque se me va a morir, y no puedo predicarle el Evangelio a un pecador confiado porque no va a valorar nada. ¿Se entiende? Y solo va a buscar a Dios cuando necesite algo. Que el Señor nos ayude. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10, dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¡Wow! ¿Se da cuenta, hermanos? Todos necesitan recibir el mensaje. Unos necesitan el mensaje de la ley, otros necesitan el mensaje del Evangelio. Amén. A todas esas personas que están descritas en este pasaje no hay que darles una palabra del Evangelio, perdón. Ellos no merecen recibir el Evangelio. ¿Se entiende? Una persona que peca a sus anchas, hermanos, que no está dispuesta a abandonar ningún pecado, hermanos, lo único que hay que predicarle es la condenación, la ley. Y cuando esa persona se sienta aterrada, ahí hay que llevarle el mensaje del Evangelio. Amén. Por eso leíamos en Isaías 61 que Cristo vino a esos que se sienten, ¿cierto?, abatidos, quebrantados de corazón. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. La ley nos ha quebrantado, la palabra de Dios nos ha quebrantado, ¿cierto? Nosotros nos sentimos cautivos a veces del pecado y esas personas necesitan y necesitamos el Evangelio. Amén. Cuidado de ese predicador que predique el Evangelio a pecadores confiados. Amén. Va a estar, como dice la Biblia, dándole la perla a los cerdos. No van a valorar nada de lo que están recibiendo. Amén. Así que el Señor nos ayuda, hermanos. Espero que esta enseñanza le mueva, le conmueva, ¿cierto? Y usted pueda decir, Señor, yo necesito el Evangelio porque soy un pecador aterrado. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.